El objetivo del encuentro es empezar a articular los procesos que las mujeres jóvenes hemos venido desarrollando en el distrito. Vamos a hacer un análisis de los avances y los retos del proceso de paz en voz de mujeres jóvenes, y vamos a hacer también un análisis de los acuerdos que hay hasta el momento y los trabajos que vienen desarrollando estas chicas desde 3 vías: una que es la vía jurídica, la vía educativa y la vía del arte y la cultura, que son 3 líneas que nos parecen a nosotras fundamentales para analizar este proceso. Uno de los elementos importantes de los diálogos de paz y, digamos, de la salida negociada al conflicto es el marco jurídico para la paz. Como con esta reforma de la Constitución, en términos de poder generar un marco amplio para que los grupos al margen de la ley puedan desmovilizarse y puedan hacer parte de una democracia inclusiva, pues hace, digamos, como el terreno un poco más accesible a que se pueda generar este espacio posterior de los diálogos de paz. Lo del estatuto de la oposición, lo del reconocimiento del movimiento social como un actor político importante. También identificar como la movilización y la protesta como formas de acción política, porque pues, precisamente si estamos hablando de otras formas de hacer política, de la construcción de un país distinto, de formas incluyentes de democracia, pues no podemos restringirnos al sistema electoral formal, sino que el reconocimiento de estas otras formas de hacer política, desde las organizaciones de base, desde la movilización, pues eso también es importante en términos de cómo nos estamos pensando el país y cómo nos estamos pensando la política y la profundización de la democracia con unos pactos sociales distintos, digamos que exentos o que busquen la no discriminación, las posiciones incluyentes, la diversidad y demás. Desde el movimiento de mujeres, pues no hay, digamos, como un término unívoco de cómo tratar el tema de la violencia contra las mujeres en el marco de las negociaciones. Hay diferentes posturas, digamos como que no hay una unanimidad en términos de postura. Pero sí es importante tener en cuenta que en términos de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pues súper importante la creación de la subcomisión de género, porque esto implica que los acuerdos o que las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil pues van a ser revisados en clave de género. Si una apuesta de uno de los sectores del movimiento de mujeres, pues también creo que una apuesta política mía también por el tema que he trabajado siempre, que es como la violencia sexual en el marco del conflicto. Sí fue súper importante que estos delitos se excluyeran de la amnistía. Y es la oportunidad para reconocer que la violencia sexual digamos que ha afectado diferencialmente a las mujeres en el marco del conflicto, que ha sido un delito que ha sido subvalorado, que ha sido digamos que relegado al campo de lo privado y que pueda salir a lo público, que puedan identificarse responsables, que puedan identificarse los impactos que generó en el cuerpo y la vida de las mujeres y cómo jugó esta violencia sexual en el marco del conflicto como estrategia en y para la guerra, pues es súper importante para la construcción de la verdad y para las garantías de no repetición. Pues es importante saber en qué marco estamos en términos de educación y política educativa, ¿no? Digamos que el presidente Santos
desde que arrancó con toda su iniciativa de proceso de paz en los diálogos de La Habana y en su última campaña para su segundo periodo, decía que estaba promulgando por un nuevo país, paz, equidad y educación. Digamos que eran como los tres pilares que él mantiene para poder mantener pues el proceso de paz y con el cual fue que hizo su campaña y pues quedó elegido para ese segundo periodo. En ese sentido, la política educativa que está en cabeza de la ministra Gina Parodi está enmarcada en que Colombia sea la más educada para el 2025 en dos perspectivas, y la más principal de ellas es la cobertura, ¿no? Y la cobertura es un problema un poco complicado en los territorios y en las aulas y en la institución y en la escuela como tal. Mucha cobertura con unos estándares que no están enmarcados hacia una construcción de paz constante, con unos manuales de convivencia que efectivamente se vuelven como el castigo más que el proceso, y el docente que termina haciendo malabares, mirando cómo hace que el conocimiento que él quiera transmitir llegue a 60 estudiantes de diferentes necesidades, diferentes contextos, entonces termina siendo un espacio que se agota. Entonces pues el Ministerio de Educación, como para poder mirar cómo se apropia el proceso de paz o el concepto de paz en la escuela, saca lo que se llama la Cátedra para la Paz, que es el decreto 1038 del 25 de mayo del 2015, que es el que reglamenta la ley, una ley que llama Cátedra para la Paz, y entonces lo que implica es obligar a las instituciones a que hablen de paz, tanto en la escuela como en las universidades, ¿sí? Nosotros tenemos un problema y es que reglamentamos y sacamos decretos y parágrafos sobre una ley ya establecida para que nos despertemos y miremos a ver cómo tenemos que hacer lo que evidentemente ya nos hemos pensado y que por necesidad social debemos continuar, ¿no? En este sentido, pues la paz. Y queda corto, la Cátedra para la Paz queda corta, porque se vuelve entonces una pelota en donde a ver quién la toma, ¿no? Entonces llega el área de sociales, bueno, entonces le tocó tomar el área de sociales, ¿sí? La cátedra, y mire usted cómo la implementa, y no hay espacio en donde realizarla que sea de manera constante, no hay, en la institución no lo ubica, no se puede ubicar y termina siendo seminarios o espacios momentáneos en donde no se garantiza el proceso de la construcción del concepto de paz como una interiorización de los procesos de convivencia escolar, ¿sí? La paz como cultura implica que la violencia es cultural, ¿sí? Nosotros, como dice Andrea Echeverri en una de sus canciones, somos hijos de tigre, nacimos pintados con el odio y la guerra en la piel tatuados. Eso es la violencia, la cultura de violencia, ¿sí? Nosotros no conocemos la paz. Nosotros nacimos en una cultura donde la única manera de resolver los conflictos es de una manera violenta. Entonces, entendemos también que a través de la educación podemos transformar esa violencia como cultura en la paz como cultura, es decir, tenemos que aprender a relacionar y solucionar esos conflictos de una manera pacífica, de una manera diferente. Nosotros vemos en ese sentido que la paz no se debe mirar únicamente desde la violencia en sí misma, sino desde la paz, ¿sí? Eso significa que nuestro objetivo desde el ámbito educativo o educación no formal como complemento de la institucionalidad no es eliminar la violencia como cultura, sino reivindicar la paz como una forma de vida, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer que los espacios educativos, cualquiera que este sea, que no solamente es exclusivo ni único de la institución o la de la escuela, sino que en este momento también este es un espacio educativo, esto es un espacio de formación donde intercambiamos saberes, ¿sí? Se garantice al menos la reconstrucción de que los valores de la dignificación del ser humano dentro de una sociedad en donde toda mi acción implica una responsabilidad con el otro, sea el eje transversal. El arte en su tránsito por la guerra y en su pertinencia para la paz. Acá se señala como 3 puntos importantes desde la pertinencia del arte, pero también hay que señalar que el papel del arte en nuestro momento histórico y político
no es el mismo de la vanguardia que tuvimos acá en Colombia. Los movimientos artísticos no están haciendo solamente un proceso de denuncia, sino que también están en un papel de reconfiguración del tejido social y sensible en el país. La sociedad colombiana ha estado vinculada a largos y extensos ciclos de violencia que nos ha dejado como resultado una población traumatizada, ¿sí? Una población afectada. Los colombianos y colombianas hemos perdido la confianza con el otro, ¿sí? Hemos perdido la confianza y la tranquilidad de andar nuestro territorio. El arte, como explicaba, se consolida como una herramienta para la reconfiguración del tejido social y sensible de la sociedad colombiana. Y el tercero, que es un poco lo que estamos viviendo, y es el fracaso de la lucha armada, ¿cierto? Se pensó durante un tiempo que ese cambio social y esa transformación social se podía hacer a través del alzamiento en armas. Ya la ruta armada no es una opción de pronto ni tanto para la población civil ni para las movilizaciones y las acciones que se están planteando en este momento desde la izquierda. Lo que permite el fracaso de las armas es la búsqueda de nuevas rutas para la construcción de la Colombia que se quiere. Es que las rutas de resistencia y de hacer política están cambiando. Que los territorios más afectados por la violencia se apegan a sus prácticas culturales y a las prácticas artísticas como resistencia y como protección y también como postura política dentro del conflicto. La educación popular, ¿sí? También empezamos a ver que la educación popular empieza a utilizar la práctica artística para las formaciones en los territorios. Creo que la mayoría de los procesos enmarcados en educación popular están utilizando las prácticas artísticas para poder realizar los procesos de formación, concientización y politización en los territorios. Emergieron muchos movimientos artísticos rebeldes que no se enmarcan en ningún partido ni ideología, ¿sí? Entonces ese es como el marco general de las tendencias en las cuales podemos ver las prácticas artísticas tanto de la academia como un poco desde las bases. En un país tan altamente violento, indiferente y distante muchas veces de lo que ha sido la violencia, encontrar una comunidad, además mujeres, porque la mayoría que adoptan muertos son mujeres, la mayoría que rescatan los muertos son mujeres, ¿sí? Empiezan a generar estas acciones. Estas son acciones que se pueden visibilizar como que hay posibilidades de reconfiguración del tejido sensible y social político a partir de la práctica sensible y artística. Digamos, la oportunidad que tenía de hablar con muchos chicos jóvenes que todavía están en el colegio, por ejemplo, en que el fin del conflicto y la dejación de las armas no es la paz, porque para ellos lo que se está haciendo en La Habana es, digamos, acabando con una guerra para que ellos no se sienten involucrados. Ellos consideran como que el conflicto armado es lo que pasa en el monte, o sea, estar con un fusil y un uniforme, y que eso no se replica, digamos, en su localidad, en su contexto urbano. Creo que no es dividir la lucha, es complementarla, es generar una integralidad, porque pues digamos que la lucha ya trasciende de las diferencias de clase, la lucha trasciende hacia la igualdad de género, la lucha trasciende hacia la lucha contra el racismo, contra la homofobia, bueno, contra todo este tipo de exclusiones que es necesario, pues digamos, como meterlas en la agenda. En caso de las mujeres trans, creemos que esa deuda social va mucho más allá del simple hecho de ser mujer, sino hay muchas cosas más que llevaron a estas deudas que tienen ahora la sociedad, junto con nosotras, el gobierno y el Estado también. Creemos y estamos completamente seguras las mujeres
trans que estamos trabajando en los procesos, que ese es un momento crucial para de pronto darnos a conocer y reconocernos junto con las mujeres cisgénero para poder lograr, digámoslo así, avances en tanto comunión y en redes. O sea, ellos ponen una mujer para que las mujeres supuestamente no nos enloquezcamos, pero igual nos enloquecemos porque la mujer que colocan pues no tiene la perspectiva política que tiene el movimiento social de mujeres. La paz como pensamiento divergente, yo creo que tenemos que aprender o tenemos que nosotros como maestros fomentar la educación basada en la diferencia, en ese reconocimiento de que todas las personas tienen cualidades diferentes. Eso da esperanza, ¿sí? Y le da a uno lo que tú decías, como la posibilidad de construir un país en paz para esos chicos, para mis hijos que tienen 9 y 4 años. De decir que la paz es mía, no es del gobierno. El gobierno es del acuerdo, ¿sí? Y es una responsabilidad, lo tienen que hacer.